Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero tocar un poco las fibras de todos los que estamos aquí presentes, porque lo que les vamos a comentar o lo que les voy a decir no es otra cosa que nuestra historia, una historia de amor, de sacrificio, pero que a lo largo de todos estos 14 años realmente ha sido una historia de éxito. En el 2011, Casalud IPS surge por la necesidad de un niño que cumplía un año en la Clínica Mar Caribe de estar en la unidad de cuidados intensivos, producto de un parto prolongado y que terminó haciendo una hemorragia intracraneana. Pero en Santa Marta no había condiciones para brindarle la atención domiciliaria a ese niño que estaba sometido a ventilación mecánica, y así surgimos nosotros como una empresa en la hospitalización domiciliaria. Ya en el 2012 surgen otras necesidades, y es que en el departamento de La Guajira, especialmente en los municipios de Atonuevo, San Juan y Barranca, había una alta mortalidad cardiovascular asociada a mal control de hipertensión, diabetes y además un gran número de pacientes que terminaban en terapia de reemplazo renal, en diálisis, precisamente porque no tenían un programa integral de gestión de riesgo en hipertensión y en diabetes. Y vámonos entonces para La Guajira. Yo soy médico internista, tengo un posgrado en diabetes y tomamos la decisión en ese entonces de arrancar con 1.200 pacientes. Hoy tenemos 64.000 pacientes en el departamento del Magdalena y hacemos presencia también en el departamento del Cesar. Si nosotros analizamos este mapa, que es el mapa del departamento del Magdalena, nos damos cuenta que nuestra sede principal está en Santa Marta, pero precisamente para esos años 2012-2013, todo el sur del departamento estaba totalmente desprotegido, no había especialistas que fueran a atender a los pacientes y la historia era exactamente igual que la que ocurría en La Guajira. Tomamos la decisión de ponernos los tenis e viajar hasta el municipio del Banco, que es el más distante, a casi 400 kilómetros de Santa Marta, y hacíamos toda esta travesía para ir a atender a esta población. Hoy, en Santa Marta contamos con 4 sedes, en el departamento del Magdalena, hablar de los municipios, tenemos 10 sedes y hacemos presencia por jornadas prácticamente que en el 90-95% de todos los municipios del departamento. Nos toca a veces trasladarnos hasta 7 horas desde Santa Marta, pero resulta que ir a los municipios no tenía un impacto mayor, y no tenía un impacto mayor por una razón muy simple. La mayor población de estos municipios vive en el área rural dispersa. Al estar en el área rural dispersa, creamos la necesidad de viajar y de penetrar esos territorios. Cuando ustedes ven estas gráficas, se dan cuenta de los médicos atendiendo en unas condiciones que cuando hace 8 años las montábamos en Facebook, éramos sometidos a crítica y a comentarios negativos, porque muchos hablaban de que esas no eran condiciones para atender los pacientes. Lo que no sabían los que opinaban era que estos municipios son municipios que quedan hasta 5 horas en chalupa desde la cabecera municipal del municipio. Hasta allá íbamos nosotros a atender a nuestra población. Estos son médicos. Fíjense estas carreteras en moto. Un médico que tiene pasión por el servicio, montado en una moto, forrados, para llegar a esos municipios y precisamente llevar la atención. Todo ese esfuerzo tuvimos el reconocimiento en el año 2019, cuando la cuenta de alto costo nos da el premio como el reconocimiento a la IPS con mejor calidad del dato en enfermedad renal crónica. IPS pequeña, año 2019. Cuando termina el año, cuando recibimos este premio, nos enfrentamos a un panorama que realmente les reconozco que no estábamos preparados para vivir, porque hasta ese momento todo era amor al servicio. Pero ese premio nos abrió las puertas a que otras EPS se vieran interesadas en saber lo que nosotros hacíamos y en contratarnos. En ese momento nos damos cuenta que teníamos que hacer esto: medicina
de precisión. Cuando hablo de medicina de precisión, ya no estaba hablando solo de manejar, de ir al municipio, de penetrar al área rural, sino que también teníamos que tener un equipo lo altamente calificado como por lo menos para dar una atención de calidad basándonos en los estatutos, en las guías de manejo y demás. ¿Qué decidimos? Bueno, vamos a ver cómo estamos en cuanto a mortalidad. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue identificar la población hipertensa diabética, pero que además de eso tuviera obesidad grado 3. Cuando nos damos cuenta que de toda la población teníamos 150 pacientes que cumplían con estas características. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a crear un esquema de ataque importante para poder enfrentar a esos pacientes y disminuir la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Fíjense, esta era nuestra realidad. El 88% estadio bajo, el 9% en riesgo medio y solo un 2.6% en estadio alto. Esa fue la población que intervenimos. ¿Qué nos dimos cuenta? Cuando por sorpresa, porque tengo que reconocerlo que fue sorpresa para nosotros, que una IPS del departamento del Magdalena, pequeña, haya obtenido el reconocimiento como la mejor IPS en el manejo de la información, nos dimos cuenta que al tener más pacientes, pues no íbamos a poder con eso. ¿Y no íbamos a poder con qué? Pues precisamente con toda la información que íbamos a tener. Y también nos dimos cuenta, porque analizamos bien el tema de cuenta de alto costo, que de las cosas más importantes que hay es precisamente el dato claro. Porque también nos dimos cuenta que las IPS que siempre han aparecido son precisamente las IPS que tienen software únicos. Ustedes se imaginan que venga una EPS a pedirle a 300 IPS información sobre pacientes hipertensos y diabéticos, donde deben existir unos tiempos claros para poder registrar los datos. Lo que decía la doctora en la charla anterior es muy cierto. Hacemos las cosas, pero a veces no las registramos en los tiempos que corresponden. Y por eso los pacientes aparecen como no estudiados y realmente sí están estudiados. Ese 7% que usted hablaba, doctora, me sorprendió porque nosotros en Santa Marta tenemos una unidad donde tenemos cerca de 26,000 pacientes de Sanitas y cumplimos los protocolos y cumplimos los tiempos. Pero es cierto, a veces los médicos no escribimos en la casilla que tenemos que escribir. Entonces, por eso nos apoyamos con toda una plataforma tecnológica. Porque es que la plataforma tecnológica hoy día es clave para poder que el paciente se le reconozca lo que se le hace, pero también es suficientemente importante para saber lo que nosotros tenemos que hacerle. Y ese ha sido el éxito de nuestra experiencia, el saber dónde guardar las cosas para después saber dónde encontrarlas. Y al mismo tiempo tener muy claro qué es lo que cada paciente requiere para poder cumplir con lo que la cuenta de alto costo exige como tal. Entonces, basado en eso, nosotros ya armados de toda una plataforma donde tenemos software diversos, Avicena, Prerrenal, y tenemos otras estructuras, porque es que atender al paciente es una cosa, pero captarlo, citarlo, hacerle seguimiento es otra. Entonces, ya nosotros con toda esta plataforma tecnológica decidimos o reconocimos que no era importante tener la plataforma, sino que es que el médico tiene que estar entrenado. El médico tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Si no, los programas de intervención de riesgo en diabetes e hipertensión se nos vuelven una consulta externa más. ¿Qué pasó? Comenzamos a capacitar a todos nuestros médicos en el gerenciamiento de las enfermedades de riesgo y en el año 2018 la Universidad de Cartagena nos abrió el espacio concertado para que nuestros médicos hicieran un diplomado en enfermedades
de alto riesgo cardiovascular, hipertensión y diabetes. Entonces nosotros, Casalud IPS, hoy día maneja el concepto del médico experto, que entre otras cosas es una exigencia de la cuenta. Pero ¿dónde se forman los pacientes? ¿Quién certifica que el médico debe ser experto? Nosotros tuvimos la oportunidad de certificarlos con la Universidad de Cartagena. Y eso, pues, lógicamente, nos permitió a nosotros tener médicos con mayor capacidad y dominio de la enfermedad como tal. Resulta que ya tenemos las plataformas, tenemos a nuestros médicos entrenados, pero ¿y el paciente dónde queda? Entonces, organizamos esto. Buscar captación de pacientes por todo. Les digo que hasta los que venden, no sé si han ido por allá a los municipios de la costa, pero hay los visitaxis. Y los visitaxis los contratamos con un parlante para ir haciendo un perifoneo por todas las calles, diciéndole a los pacientes que íbamos a estar tal día y captarlos y atenderlos. Esa era una manera de demanda inducida. También en farmacias, en hospitales, por RIPS, por todo. Pero la idea era que todo paciente que tuviera código o el CIE-10 de hipertensión diabetes fuera captado y fuera estudiado. Le hacemos a los pacientes su laboratorio, su atención inicial y después sí el manejo multidisciplinario. Yo, para no extenderme mucho, tengo que reconocer algo que para los médicos, especialmente los especialistas en medicina interna y los diabetólogos, es difícil reconocer. Pero los deportólogos han logrado en los últimos años lo que nosotros en décadas no hemos podido hacer. Y es que está demostrado, por lo menos en nuestra IPS pasa eso. Desde que tenemos deportólogos o personas que organizan actividades deportivas diarias, logran que el paciente que antes teníamos que corretear para la consulta, hoy día esté adherido a los programas de intervención. Y eso ha sido un éxito y se quedaron, o sea, realmente se quedaron con nosotros. Pero bueno, captamos al paciente, tenemos la información, pero es que la población nuestra es difícil. La gente de un estrato socioeconómico bajo nunca va a cambiar un chip. O sea, se le perdió, se le dañó, cambia de teléfono. O sea, cambia el número. Y eso generaba para nosotros un porcentaje de inasistentes altos y eso se traduce al final en que nuestros pacientes terminan sin ser reportados en cuenta de alto costo o no fueron logrados ubicar dentro de los 3 meses para repetirle la microalbuminuria y poder considerar que estaba estudiado. Entonces nos inventamos llamadas individuales, call center, visita casa a casa, visita a sitios de interés. Íbamos a las salas de urgencia o había una enfermera en la sala de urgencia esperando que llegara un hipertenso para poder identificarlo y llevarlo. Aumentamos lógicamente la accesibilidad y la oportunidad. Hicimos un seguimiento mucho más estrecho a los inasistentes, tamizaje en sitios de interés, gestión de alertas tempranas cardiovascular, fortalecimiento de toda la comunicación entre la EPS y los usuarios, que yo creo que es supremamente importante para que se logren los objetivos. Aumentar lógicamente la accesibilidad, la oportunidad, la efectividad, la demanda inducida, pero también nos inventamos algo. Y es que si el paciente tiene consulta hoy lo ve el médico general, hoy lo ve el internista, hoy lo ve la nutricionista, hoy lo ve el psicólogo. Y si tenemos la posibilidad, el mismo día que lo sangramos, ese mismo día lo ve todo el mundo. Y con eso hemos logrado muchas cosas supremamente importantes. Tanto así que aunque estos son los indicadores nuestros, que son una tasa de control de pacientes con diabetes del 72% y 87% de pacientes hipertensos, que es una cifra que está a la par nacional o a la par mundial, para nosotros estos porcentajes son supremamente importantes. Y son importantes porque son actividades hechas desde el corazón. Son actividades hechas
desde la determinación de poder lograr que nuestros pacientes estén controlados. Todo eso se tradujo en algo muy simple. Este año, 2024, la cuenta de alto costo nos vuelve a reconocer como la mejor IPS del país en los resultados de nefroprotección en pacientes hipertensos y diabéticos, pero, ojo, como IPS grande, ya no como IPS pequeño. ¿Tenemos retos? Claro, porque es que estamos pasando por un momento de transición muy complejo y tenemos que seguir mejorar continuamente los resultados en nuestros pacientes, mantener siempre esa adherencia que es tan clave para poder continuar teniendo buenos resultados, disminuir las hospitalizaciones evitables, lograr un mayor posicionamiento de la cuenta o por lo menos mantenernos y mantener la calidad de la atención y el control de los pacientes a pesar de la crisis por la que podemos estar atravesando actualmente. Muchísimas gracias.